La historia comenzó el día que menos debía doler, mi aniversario. Había preparado la mesa, las velas, el postre que él decía amar y una tranquilidad rota por semanas de tensión silenciosa. No esperaba regalos costosos, solo un gesto, una mirada, una confirmación de que aún existíamos como pareja. Pero cuando él entró por la puerta, no traía una bolsa para mí. Traía dos. Y una llevaba el nombre de mi cuñada escrito con letras grandes, doradas, lujosas. Él dejó su chaqueta sobre el sofá, me ignoró por completo y dijo, «Pásame las tijeras». Sin un «feliz aniversario». Sin un beso. Sin siquiera levantar la vista. Yo respiré hondo, evitando que se me quebrara la voz. Le entregué las tijeras y él abrió la caja con una emoción que nunca había tenido conmigo. El brillo me golpeó antes que la realidad, un collar de diamantes. Verdaderos, pesados, perfectos. Es para tu cuñada, dijo. Se lo merece. Mi cuñada. La mujer que siempre me trató como si yo fuera una intrusa en su reino familiar. La que cuestionaba mi ropa, mi trabajo, mi manera de hablar. Esa mujer. Y mi esposo entregándole diamantes como si hubiera salvado su vida. ¿Y yo? Pregunté con torpeza. Él sacó una hoja arrugada del bolsillo. Una nota. Esto es lo que te toca. La abrí, necesitas mejorar. No puedo cargar con todo. Esfuérzate más. 3 líneas heladas. Ni firma. Ni cariño. Ni disculpa. Solo una evaluación fría, humillante, como si yo fuera su empleada y no su esposa. Tragué aire. Él no notó nada. Se marchó con la caja hacia la casa de su hermana. Antes de salir, dijo, no te arregles. No hace falta que vengas. Cuando cerró la puerta, el silencio de la casa se volvió áspero. Caminé hacia el dormitorio con la nota aún en la mano, una nota que pesaba más que el collar que él regalaba a otra. Me dejé caer en la cama, sintiendo como la humillación me subía por la garganta. No lloré. Aún no. Me levanté para guardar la nota en el tocador, pero al pasar por el sillón, algo cayó de su chaqueta con un sonido metálico. Una llave electrónica. No era de nuestra casa, ni de nuestro coche. Era moderna, distinta, con un número grabado y un logo que no reconocí. Mi corazón dio un salto extraño. Revisé el bolsillo y encontré un recibo. Un ticket de un hotel de lujo. La fecha, 3 días antes. La habitación, Suite Premium. El nombre, el suyo. Pero había una línea que me dejó sin aliento, registro adicional, una persona más. Me quedé mirando el papel como si pudiera alterar la realidad solo con negar lo que veía. Él nunca mencionó ese hotel. Nunca mencionó un viaje. Nunca mencionó una cena. Un pensamiento oscuro cruzó mi mente. Uno que me negué a aceptar durante años. Pero estaba ahí, latiendo, insistente, él no estaba solo. Y ahora tenía pruebas. Sentí un temblor en las manos. Fui al ordenador, busqué la página del hotel y usé el número del recibo. La plataforma mostró todos los detalles de la reserva, horarios, servicios, consumo. Había 2 copas de champagne, desayuno para 2, acceso al spa. Y al lado del método de pago, el nombre de la tarjeta utilizada no era el suyo. Era de una mujer. Y su apellido era demasiado familiar. Mi cuñada. Mis piernas fallaron. Me senté frente al ordenador con la respiración cortada. Él había pagado un hotel de lujo con su cuñada. Él había comprado diamantes para su cuñada.
Él me había dado una nota humillante mientras celebraba algo con ella. ¿Qué clase de vínculo tenían? ¿Qué estaban escondiendo? ¿Por qué tantas coincidencias que dejaban de ser coincidencias? La rabia subió como una ola caliente. No por el collar. No por el hotel. Sino por la manera en que me había mirado esa noche, con desprecio, con superioridad, como si yo fuera menos que nada. Y sin embargo, yo tenía ahora una llave. Literal y figurada. La llave electrónica que había caído de su chaqueta tenía el logo del hotel. La habitación. La que compartieron. La que él creyó que nunca descubriría. Pasé horas mirando la llave, el recibo, la nota. Un rompecabezas que encajaba demasiado bien como para ignorarlo. Entonces abrí un cajón que llevaba meses evitando. Allí guardaba una carpeta con estados de cuenta, movimientos bancarios, transacciones raras que él siempre justificaba con explicaciones vagas. Tomé todo y me senté en la mesa. Por primera vez en meses, tenía la energía necesaria para revisar cada detalle. Y fue entonces cuando lo vi, transferencias pequeñas, repetidas, hacia una cuenta que no era mía ni suya. Una cuenta con iniciales idénticas a las de su hermana. La parte 1 termina aquí, yo, sentada frente a una mesa llena de pruebas, con una llave que abría la verdad, un recibo que confirmaba lo impensable y una nota humillante que se convirtió en la chispa que lo cambiaría todo. La segunda parte de esta historia comenzó a tomar forma mientras organizaba todos los documentos que había encontrado la noche anterior. Tenía la nota humillante, la llave electrónica del hotel, el recibo con el nombre de mi cuñada y un historial bancario lleno de movimientos sospechosos. Cada pieza encajaba de manera incómoda, como si hubieran estado allí desde hacía meses y yo simplemente hubiera cerrado los ojos para no verlas. Pero ahora lo estaba viendo todo. Y no había vuelta atrás. Dormí poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el collar de diamantes brillando en las manos de mi marido mientras me entregaba una nota que decía que debía mejorar. Me pregunté cuántas veces había ignorado señales, cuántas veces había aceptado su frialdad como cansancio, su distancia como estrés, su irritación como mala suerte. Me di cuenta de que llevaba años justificando lo injustificable. Al amanecer, me levanté con una claridad que nunca antes había tenido. No lloré. No temblé. Solo sentí una fuerza nueva, firme. Preparé café y extendí todos los papeles sobre la mesa, como si estuviera montando un tablero de guerra. La llave electrónica era el punto de partida. Tenía un número grabado y un chip que, según la página del hotel, correspondía a acceso a áreas exclusivas. Áreas que solo podían usarse en reserva premium. Busqué en mis correos por si en algún momento él había mencionado una salida de trabajo, un viaje rápido o algo que justificara esa reserva. Nada. Ni una referencia. Ni un mensaje. Ni una excusa. Él había ocultado ese viaje con precisión quirúrgica. Eso no era descuido. Era intención. Decidí que necesitaba más información. Llamé al hotel fingiendo que era él, usando su número de cliente frecuente. La persona al teléfono me pidió un correo confirmando la identidad, pero antes de cortar, deslizó un dato sin querer. La estancia fue muy agradable, como siempre, señor. Como siempre. Eso me golpeó. ¿Cuántas veces había estado allí? ¿Cuántas veces se había repetido este patrón? ¿Cuántas noches yo había estado en casa, esperando, mientras él dormía en una suite con otra mujer? Tragué aire. Me forcé a mantener la calma. Abrí su carpeta de documentos personales, la que él pensaba que jamás revisaría. Allí encontré algo peor que el recibo, un sobre del banco.
Un estado de cuenta de una tarjeta adicional. No era su tarjeta principal. Era otra. Una que él usaba sin que yo lo supiera. Revisé los movimientos, compras de joyería, restaurantes caros, servicios de spa, arreglos florales y reservas de hoteles. Todo pagado en fechas donde él me decía que estaba en reuniones importantes. Todo apuntaba a una misma persona. Y no era una amante cualquiera. Era mi cuñada. Sentí náuseas. No por los regalos. No por el dinero. Sino porque esa mujer había pasado años criticándome, diciéndome que no era suficiente para su hermano, cuando la realidad era que ella misma aparecía en sus movimientos bancarios, en sus reservas, en sus gastos. Y él la consentía como si fuera la única mujer valiosa de su vida. Me quedé inmóvil. Durante años había soportado comentarios hirientes, burlas disimuladas, comparaciones absurdas. Y ahora descubría que lo que justificaba esa actitud no era superioridad moral. Era complicidad. Al mediodía, mientras aún procesaba la información, recibí un mensaje inesperado. ¿Estás en casa? Necesito hablar contigo. Era él. No respondí. Apagué el móvil y guardé los documentos en una carpeta negra, junto a la llave y la nota. Sentí miedo, sí, pero también determinación. No iba a enfrentarlo sin pruebas. No iba a permitir que me manipulara con sus palabras suaves y promesas vacías. Esta vez, yo tendría el control. Al caer la tarde, llegó su hermana. No la esperaba. Golpeó la puerta con fuerza. Necesito hablar contigo, dijo desde afuera. No abrí. Ella insistió, sé que estás ahí. No hagas esto más difícil. No respondí. Sus palabras sonaban tensas, nerviosas, como si supiera que algo había salido mal, como si temiera que todo estuviera a punto de derrumbarse. Después de varios minutos, se fue. La casa quedó en silencio otra vez. Un silencio que pesaba más que la propia verdad. Sabía que ellos se comunicarían esa noche. Sabía que él le contaría que yo estaba distante. Sabía que ella le diría que algo no estaba bien. Y sabía que ambos intentarían controlar la situación antes de que se les escapara. Pero ya era demasiado tarde. Yo tenía pruebas. Y ellos tenían miedo. Esa noche revisé otra vez la cuenta conjunta. Descubrí que él había retirado una cantidad grande de dinero 2 semanas antes. Quería confrontarlo, quería gritarle, quería preguntarle por qué. Pero no lo hice. Guardé silencio. Un silencio que se convertiría en mi arma más afilada. La parte 2 termina aquí, yo, con una carpeta llena de pruebas, una relación llena de mentiras y un matrimonio que acababa de fracturarse definitivamente. Afuera, ellos comenzaban a inquietarse. Adentro, por primera vez, yo respiraba con claridad. La tercera parte de esta historia comenzó antes de que amaneciera. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el collar de diamantes, la nota humillante y el recibo del hotel donde mi esposo y mi cuñada compartieron una suite premium como si fueran una pareja secreta. Me levanté con la sensación de que algo más estaba escondido, algo que aún no había descubierto. Mientras preparaba café, mi móvil vibró. Era un mensaje de él: voy camino a casa. Tenemos que hablar. Sentí un escalofrío. No por miedo a él, sino por miedo a escuchar mentiras tan bien construidas que pudieran hacerme dudar de mis propias pruebas. Apagué el teléfono y seguí revisando la carpeta negra donde guardaba todo. Cada movimiento bancario, cada reserva, cada transferencia coincidía con fechas en las que él decía estar ocupado. Decidí hacer algo que llevaba meses evitando:
revisar el escritorio de su despacho. Él lo protegía como si guardara secretos del Estado, no simples papeles de trabajo. Abrí el cajón superior y encontré un sobre sin abrir del banco. Lo tomé. Tenía fecha de hacía solo 4 días. Lo abrí con el corazón acelerado. Era un aviso de sobregiro. ¿Cómo era posible si él siempre decía que tenía todo bajo control? Revisé el detalle, cargos enormes en restaurantes de lujo, estancias repetidas en el mismo hotel, compras de joyería, todo pagado con la tarjeta adicional que había descubierto. Mi respiración tembló. Él no solo gastaba dinero en su hermana. Él gastaba dinero que no tenía. Compraba con tarjetas a punto de explotar. Pagaba hoteles que se comían su sueldo entero. Y luego se quejaba de que yo no aportaba suficiente. De pronto, escuché la puerta abrirse. Mi corazón dio un salto. Él estaba en casa. Caminó por el pasillo con pasos firmes, como si nada estuviera roto. ¿Podemos hablar?, preguntó desde la sala. Su voz sonaba cansada, pero no culpable. Era la voz de alguien acostumbrado a controlar la narrativa. Cerré el cajón, guardé el sobre en la carpeta y salí de la habitación lentamente. Él estaba de pie, con los brazos cruzados, como si fuera él quien debía recibir explicaciones. ¿Por qué no me respondes?, dijo. Tu cuñada me llamó preocupada. La ironía me golpeó. Su hermana preocupada. Yo invisible. Él me observó, buscando alguna reacción. No la encontró. Decidió cambiar de táctica. Mira, sé que las cosas han estado tensas. Pero lo de ayer era importante. Mi hermana está pasando por un momento difícil. Se acercó, intentando sonar sincero. El regalo era para levantarle el ánimo. No significaba que no pensara en ti. Saqué la nota del bolsillo. La extendí frente a él. Su cara se contrajo, apenas un segundo. Eso fue impulsivo. Lo decía como si no hubiera sido devastador. Lo alcé una ceja. Él tragó saliva. Entonces cometió el error más grande de su vida. ¿Qué más encontraste? No, ¿qué pasó? No, ¿estás bien? No, lo siento. Si no, ¿qué más encontraste? Mi silencio le respondió mejor que cualquier palabra. Él palideció. Caminó hasta su chaqueta lentamente, como intentando comprobar si había algo en los bolsillos. Yo crucé los brazos. Él encontró el bolsillo vacío. Entonces lo entendió todo. Se giró hacia mí con una mezcla de miedo y rabia contenida. Dame mis cosas, exigió. Esa frase, dicha con voz rota, fue la confirmación más clara de su culpa. No pedía explicaciones. No intentaba aclarar. Solo quería recuperar la llave electrónica del hotel, el recibo, y los rastros de una relación que llevaba años ocultando. No tengo nada que darte, respondí sin levantar la voz. Su mandíbula se tensó. No sabes lo que estás pensando. Esa reserva no fue lo que parece. Puso las manos en la cabeza, respirando hondo. Yo estaba ayudando a tu cuñada. Ha tenido problemas serios. En una suite premium, dije por fin. El silencio lo aplastó. Él empezó a hablar rápido, improvisando. No entiendes. Ella confía en mí. Tenía que sacarla de casa. Estaba emocionalmente mal. Se acercó más. Solo hablé con ella. Nada más. Entonces saqué la otra prueba, la transacción bancaria donde él compraba flores, joyas y cenas para ella. Su rostro se hundió.
El color desapareció. Eso es distinto, murmuró. ¿Distinto cómo? Pregunté. Pero él no tenía respuesta. Tenía miedo. En ese momento, mi móvil, que había dejado apagado, comenzó a sonar. Era mi cuñada. Llamaba insistentemente. Él lo vio y abrió los ojos de par en par. No contestes, dijo rápido. Su voz tembló. Él tenía miedo de lo que ella pudiera decir. Lo dejé sonar. Él dio un paso hacia mí. Por favor. No contestes. Era una súplica, no una orden. El teléfono dejó de sonar. Un segundo después, un mensaje apareció en la pantalla iluminada. Dile que no diga nada. Bloquéala. Él lo vio. Yo lo vi. Y su mundo se derrumbó. La parte 3 termina aquí, él, pálido, desesperado, intentando detener una verdad que ya estaba en movimiento. Yo, con pruebas suficientes para destruir cada mentira. Y una llamada perdida que prometía revelar un secreto aún más oscuro. La cuarta parte comenzó con ese mensaje iluminando la pantalla: dile que no diga nada. Bloquéala. No eran palabras impulsivas. Eran palabras de alguien que sabía que una verdad estaba a punto de escapar y destruirlo todo. Él retrocedió un paso, como si el mensaje fuera un disparo. No intentó quitarme el móvil, sabía que sería peor. Se llevó las manos a la cabeza y murmuró: no era para ti, no la escuches, no te metas. Pero ya me había metido. Demasiado. Me acerqué al móvil con calma, lo levanté y lo puse sobre la mesa. Él dio un paso adelante. Yo levanté la mano para que se detuviera. Y obedeció. Por primera vez en años, obedeció. Su respiración era irregular, como si estuviera a punto de desmayarse. No hables con ella, repitió. Va a decir cosas que no son. ¿Qué cosas? Pregunté. No respondió. Apretó los labios. Tembló. Marqué el número de mi cuñada. Él estiró la mano como reflejo, pero no se atrevió a tocarme. La llamada sonó 1, 2, 3 veces. Justo antes del buzón, contestó con la voz baja, tensa, casi susurrada: ¿lo sabe? ¿Qué es lo que debo saber? Pregunté sin rodeos. Hubo un silencio tan profundo que escuché su respiración acelerada al otro lado. Él va a destruirme, no digas que te dije. Su voz era temblorosa. Él prometió que me ayudaría, que nadie se enteraría. ¿Enteraría de qué? Insistí. Ella guardó silencio. Y antes de hablar, escuché una frase que me heló: lo sabe todo. Pero no salió de la boca de mi cuñada. Salió de él. Estaba parado frente a mí, con el rostro completamente blanco. Cuelga, dijo. Te lo explico yo. No, respondió su hermana por el teléfono, más fuerte que nunca. No dejes que te mienta otra vez. Él trató de arrebatarme el móvil. Lo aparté. Él respiraba con dificultad, como si su pecho fuera a explotar. Y entonces ella lo dijo. Tu esposo y yo no somos solo hermanos. Mi mundo se abrió como un abismo. No entendí al principio. Mi cerebro rechazó esas palabras como si fueran imposibles. Pero ella, al otro lado, continuó. Somos hermanos, pero no como tú crees. Somos mellizos. Y tu esposo me ocultó toda mi vida. Nos separaron de pequeños y él encontró mis datos antes que nadie. Me buscó. Me manipuló. Me usó. Me prometió ayudarme si yo lo ayudaba a él. Él soltó un grito ahogado,
cállate. Me quedé inmóvil. Él avanzó hacia mí, pero no para hacerme daño, avanzó como alguien desesperado por controlar una historia antes de que se volviera inmanejable. Ella exagera. No es así. No entiendes. Pero yo entendía. Entendía demasiado. Entendía la devoción de él hacia ella, su obsesión por consentirla, su necesidad compulsiva de control. Pero había algo más en su mirada. Algo oscuro. Algo que no encajaba con la simple idea de una relación fraternal. ¿Qué te prometió?, pregunté. Mi cuñada lloraba. Que si lo ayudaba, él me daría lo que me quitaron. Dijo que yo podía ser parte de su vida si le era útil. ¿Qué debía? Demostrarlo, punto. Lo que escuché a continuación fue más devastador que cualquier infidelidad. Él me obligó a quedarme en ese hotel. Me dijo que era por mi seguridad. Que no hablara con nadie. Que no dijera nada. Que solo lo escuchara a él. Ella sollozaba. Él apretó los dientes. Sus manos temblaban. Yo estaba en medio de una verdad que jamás imaginé. ¿Por qué los diamantes?, pregunté con la voz más firme que pude. Su hermana respondió, para comprar mi silencio. Para que yo siguiera sus reglas. El mundo se detuvo. Él se acercó a mí, desesperado. Ella está loca. No sabe lo que dice. Necesita medicación, no puedes creerle. Pero yo ya no lo escuchaba como esposa. Lo escuchaba como testigo. Saqué de la carpeta el recibo del hotel y lo puse sobre la mesa frente a él. ¿Esto también es parte de su locura?, pregunté. Él miró el papel como si fuera dinamita. No entiendes. Yo solo quería ayudarla. Ella tenía problemas. Yo era el único. El único que, lo interrumpí. No respondió. Entonces fui directa a la pregunta que llevaba horas ardiendo en mi garganta. ¿Te enamoraste de ella? Su rostro cambió. No a culpa. No a negación. No a rabia. Sino a pánico. Un pánico tan profundo que supe que acababa de tocar la verdad. Eso es enfermizo, susurré. No, gritó él. Tú no entiendes lo que vivimos. Ahí estaba. Esa frase. Esa confesión disfrazada. Ese nosotros, que nunca usó conmigo. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté. Él se desplomó en la silla. Años, murmuró. Antes de casarme contigo. Lo sentí como un puñetazo. Ella me necesitaba, dijo. Y yo necesitaba sentirme importante. Tenía las manos en la cara, pero yo no veía arrepentimiento. Veía ego. Veía adicción al control. ¿Y yo?, pregunté. ¿Para qué servía yo? Él respiró hondo. Para cubrir todo. La habitación giró. Él continuó, tú eras la estabilidad. Ella era, lo demás. Mi cuñada lloraba al otro lado del teléfono, perdóname. Él me manipuló. Me dijo que si tú te enterabas, nos destruirías a ambos. Yo apagué el teléfono. No porque quisiera protegerlo, sino porque necesitaba silencio para procesar una traición que tenía capas tan retorcidas que se sentían imposibles. Te lo puedo explicar, insistió él. Pero no hoy. No así. No hay mañana para nosotros, dije. Él se levantó. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Y ahí lo vi, no era el hombre distante de los últimos meses.
No era el esposo frío. No era el manipulador. Era un hombre roto por su propio monstruo. Lloró. Gritó. Dijo que me amaba. Que podía arreglar todo. Que su hermana estaba confundida. Que yo estaba siendo injusta. Yo recogí la carpeta negra. Él intentó detenerme. Yo no me detuve. La parte 4 termina aquí, con él implorando entre lágrimas, su verdad desmoronándose, su hermana derrumbada al teléfono y yo saliendo por la puerta con una carpeta que contenía la historia completa, lista para usarse. La quinta parte comenzó cuando salí de la casa sin mirar atrás. Tenía la carpeta negra abrazada contra el pecho, como si fuera un escudo. Él gritaba mi nombre desde la puerta, suplicando, justificándose, prometiendo explicaciones que ya no significaban nada. No volteé. Y eso fue lo que lo rompió. Lo escuché golpear la puerta, lo oí llorar, lo oí maldecir. Pero no regresé. Yo ya no era la mujer que él podía manipular. Tomé el coche y conduje sin un destino claro. Solo necesitaba respirar lejos de él. Me estacioné en un parque y abrí la carpeta sobre el asiento. Cada documento, cada recibo, cada movimiento bancario, cada mensaje que había archivado en silencio, todo tenía un peso distinto ahora que conocía el nivel de engaño que escondía. Ya no era una sospecha. Era un mapa completo de una doble vida. Releí la transcripción del hotel, 2 copas de champagne, desayuno para 2, acceso al spa. Y el nombre de mi cuñada, ahí, como si no fuera lo suficientemente perturbador. Pero ahora entendía la complejidad, no era solo un romance oculto, era una dependencia emocional enfermiza, una manipulación profunda disfrazada de ayuda, un vínculo que él jamás debió cruzar. Mi móvil empezó a vibrar. Era un número desconocido. No respondí. Después, un mensaje: somos del banco. Necesitamos hablar sobre movimientos recientes. Fruncí el ceño. Había algo que no había revisado aún. Abrí la aplicación de la cuenta conjunta y de inmediato noté un cargo pendiente, una transferencia grande, a una cuenta nueva. Revisé los últimos movimientos y encontré algo peor: él había intentado mover dinero de una de mis cuentas personales. Falló porque necesitaba mi autorización, pero el intento estaba registrado. El aire me faltó. No solo me había traicionado emocionalmente. También se preparaba para vaciar mis cuentas. El colapso financiero que enfrentaba no era casualidad. Él había usado nuestras finanzas como amortiguador de su doble vida y ahora buscaba un salvavidas final, mi dinero. Respiré hondo y llamé al banco. Me confirmaron que él había intentado acceder a mis fondos la tarde anterior. El asesor me preguntó si debía bloquearlo permanentemente. Sí, dije sin dudar. Bloquéenlo de todo. Colgué. Me quedé en silencio. Él había cruzado la línea definitiva. Decidí que tenía que hablar con su hermana otra vez. No para reprocharle, sino para entender el alcance del daño. La llamé. Ella contestó temblando. No quería que te enteraras así, murmuró. Pero él no me deja vivir. Me controla. Me dice qué hacer, con quién hablar, dónde ir. Me ahoga. Sus palabras eran un espejo de mis propios años. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. Ella soltó una risa rota. Porque él siempre me decía que tú no lo entenderías. Que tú eras débil. Que si intervenías, todo empeoraría. Mi estómago se revolvió. Él nos había enfrentado a ambas. Nos había aislado. Nos había manipulado como piezas de un tablero que solo él podía mover.
Necesito saber una cosa, dije. ¿Estuviste enamorada de él? Ella guardó un silencio largo. No. Él me hacía sentir que yo le debía todo. Que sin él no valía nada. Me confundía. Me hablaba como un hermano y luego como otra cosa. Yo no sabía qué creer. Me quedé helada. Lo que ella describía no era amor. Era sometimiento. Le pedí que me contara más. Ella lloró. Cuando me encontró, me hizo prometer que guardaría el secreto. Dijo que si nuestra familia sabía la verdad, nos separarían para siempre. Yo tenía miedo. Y él usó ese miedo. Y usó tu estabilidad para sostener todo. Cada palabra que decía era como una aguja entrando en una herida ya abierta. Él quiere que escapemos juntos, confesó ella. Dice que tú no entiendes nuestra conexión. Dice que estás celosa. Dice que eres un obstáculo. Mi visión se nubló. Él había construido una narrativa alterna donde yo era la enemiga, la intrusa. Él era el salvador. Ella era la protegida. Y yo, la mujer útil para pagar las consecuencias de todo. Escúchame bien, le dije. Él no puede controlar más nuestras vidas. Ella sollozó. Tengo miedo. Yo también, admití. Pero no vamos a dejar que él siga destruyéndonos. Colgué y me quedé mirando la carpeta. Todas las piezas encajaban. Él estaba a punto de perderlo todo. Y cuando vio que su hermana ya no podía sostener su versión, acudió al plan final, mi dinero, mi estabilidad, mi vida. Regresé a casa. Él estaba sentado en el piso, con la espalda contra la pared, como un niño castigado. Cuando me vio entrar, se levantó de golpe. Por favor. No llames a nadie. No me denuncies. Te lo suplico. ¿Me ibas a robar?, pregunté. Su rostro se contrajo. No era así. ¿Intentaste acceder a mis cuentas? No respondió. Y el silencio lo confirmó todo. Se acercó con las manos extendidas. Estoy desesperado. Estoy perdiendo a todos. No entiendes la presión. ¿Y robarme era tu solución? Él cerró los ojos. Solo necesitaba tiempo. Su voz era la voz de alguien que ya no controla su propio caos. Lo observé, este hombre que juró amarme, que prometió cuidarme, que terminó destruyéndonos a ambos para sostener una mentira construida sobre manipulación. No te voy a denunciar, dije finalmente. Él suspiró, creyendo que eso era una victoria. No lo era. Pero mañana, continué, hablarás con un abogado. Yo no quiero volver a ser parte de tu vida. Y tu hermana tampoco. Su rostro se desmoronó. No puedes quitarme a ella. Es lo único que tengo. No, respondí. Ella nunca fue tuya. Él cayó de rodillas. La parte 5 termina aquí, yo, firme por primera vez en años, él arrodillado en una desesperación que él mismo creó, y una verdad que ya no podía ocultarse más. La decisión final estaba a punto de tomarse. La sexta y última parte comenzó al amanecer, cuando la casa estaba en un silencio tan denso que parecía un pozo. Él seguía en el suelo, dormido de puro agotamiento emocional, con los ojos hinchados y la respiración entrecortada. Yo lo observé desde la entrada del pasillo, no con odio, sino con una distancia definitiva. La carpeta negra estaba sobre la mesa, intacta, lista para ser la columna vertebral de mi última decisión. No lo desperté. Fui a la cocina, preparé café y dejé que el vapor me devolviera una calma que creí perdida.
Mientras tanto, reconstruí mentalmente los últimos días, los diamantes, la nota humillante, el hotel, la cuenta bancaria, su hermana manipulada, los intentos de robo, su derrumbe. Una espiral que, vista desde fuera, parecía imposible para una sola persona. Pero ahí estaba, frente a mí, convertido en la sombra de todo lo que fingió ser. A las 8 en punto, toqué la puerta del cuarto donde él descansaba en el suelo. Abrió los ojos sobresaltado. ¿Ya te vas?, preguntó con voz seca. No, dije. Ya es hora. Él se levantó lentamente, limpiándose la cara con la manga. ¿Qué vas a hacer? Su pregunta no era inocente. Era miedo puro. Ese miedo que aparece cuando alguien sabe que sus juegos se terminaron. No te voy a destruir, dije. Él suspiró, como si llevara horas conteniendo el aliento. Pero tampoco voy a protegerte. Esa segunda frase lo quebró. Se cubrió los ojos con las manos. Por favor, dame una oportunidad. Hablaré con quien quieras. Cambiaré. Solo no te vayas. Ya me fui, respondí con tranquilidad. Solo estoy aquí para cerrar lo que queda. Lo llevé a la mesa y abrí la carpeta. Saqué cada documento y los puse uno por uno frente a él, el recibo del hotel, los movimientos bancarios, los intentos de acceso a mis cuentas, los mensajes de su hermana, su nota humillante, la llave electrónica. Él los observaba como si fueran pruebas de un crimen que sabía que había cometido, pero que aún esperaba negar. Es mi vida, murmuró. No lo entiendes. Sí lo entiendo, respondí. Demasiado. Le expliqué que hablaría con un abogado esa tarde, que iniciaría un proceso legal para separarnos definitivamente, que bloquearía sus accesos a todo lo que compartimos, que su hermana recibiría ayuda profesional si lo deseaba, y que él tendría que enfrentar solo el desastre que creó. Se quedó en silencio. Finalmente dijo algo que no esperaba: no sé vivir sin controlar algo. Sus palabras fueron un susurro. Ni a ella, ni a ti, ni a nadie. No sé ser otra cosa. Esas palabras fueron la confirmación final. Él no buscaba amor. Buscaba dominación. Y había usado a su propia hermana para llenar el vacío que no sabía manejar. Entonces aprenderás, dije. Solo. Como todos. Me acerqué a la puerta para irme, pero antes de salir escuché su voz. ¿Ella te pidió ayuda? Me giré. Él estaba sentado, con las manos temblando. ¿Mi hermana te pidió ayuda? Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales. Lágrimas de alguien que, por primera vez, sabía que había perdido algo que jamás recuperaría. Entonces, ya no tengo a nadie, dijo. No tenías a nadie desde hace años, respondí. Solo te tenías a ti. Y ni siquiera eso cuidaste. Salí de la casa sin cerrar la puerta con llave. El sol iluminaba el pasillo, una luz cálida, casi simbólica. Bajé las escaleras con sensación de ligereza. Me subí al coche y conduje directamente a la oficina del abogado. Le entregué todos los documentos. Él los revisó con una ceja levantada. Esto es suficiente para terminar todo sin que él pueda reclamar nada, dijo. ¿Estás segura? Completamente. Firmé los papeles. La tinta aún estaba fresca cuando sentí que algo en mi pecho se abría. No era tristeza. Era liberación. Una liberación que tenía el sabor de años de silencios rotos, de realidades ignoradas, de manipulaciones normalizadas. Había terminado. Más tarde, recibí un mensaje de su hermana.
Estoy lista para hablar con alguien. Gracias por creerme. Sonreí con melancolía. No éramos amigas. No sé si podríamos serlo algún día. Pero habíamos sido víctimas del mismo mundo, del mismo manipulador. Y ahora, al menos, ella también podía empezar a sanar. Él, en cambio, me envió un último mensaje esa noche: perdón. Solo esa palabra. No respondí. No porque no lo sintiera necesario, sino porque ya no era mi historia que cerrar. Él había escrito su final mucho antes de que yo abriera la primera prueba. Con el tiempo, la casa la dejé. Vendí la mayoría de las cosas. Cambié de número, de cuenta, de rutina. Me mudé a un departamento pequeño, luminoso, silencioso. Decoré desde cero. Una vida limpia. Una vida sin él. Una vida sin esa presencia controladora que durante años confundí con amor. Un día, mientras caminaba por el parque, vi una pareja discutiendo. Él con la voz alta, ella tratando de calmar. Tuve un déjà vu doloroso y luego una sensación de orgullo. Yo ya no era esa mujer. Yo ya no aguantaba. Yo ya no mendigaba atención. Yo ya no justificaba atrocidades disfrazadas de cariño. Finalmente, una tarde, guardé la carpeta negra en una caja de archivo. No para olvidarla, sino para recordar quién fui, y quién no volveré a ser. Cerré la caja, la coloqué en un estante y, al hacerlo, sentí que mi historia se cerraba también. La última escena de esta historia no es dramática. No es explosiva. No es escandalosa. Es simple, yo en mi nueva casa, con una taza de café caliente, mirando por la ventana. Respirando. Viva. Libre. Y así termina la historia, con él enfrentando su propio caos, su hermana recuperando su libertad y yo, renaciendo sin pedir permiso.